Es un placer darles la bienvenida a esta presentación de James Yeku de la Universidad de Kansas, que forma parte de nuestra serie de conferencias organizada por el Consorcio del Centro de Humanidades Digitales Transfronterizas. Soy Silvia Fernández, investigadora principal a cargo de establecer el Centro Consorcio de Humanidades Digitales Transfronterizas, una iniciativa financiada por la Fundación Mellon alojada en la Escuela Interdisciplinaria de Participación en la Facultad de Artes Liberales y Bellas Artes de la Universidad de Texas en San Antonio. Esta iniciativa fomenta la investigación digital comunitaria, la docencia y la colaboración sobre culturas transfronterizas, con énfasis en la frontera México-Estados Unidos, en experiencias locales y transnacionales a lo largo de las Américas. El Centro de Humanidades Digitales Transfronterizas apoya a personas investigadoras en todos los niveles mediante mentoría, capacitación, recursos e intercambios de saberes al reunir a personas investigadoras interdisciplinarias, docentes y aliadas comunitarias. El Centro de Humanidades Digitales Transfronterizas busca ampliar enfoques éticos y responsables para representar historias transfronterizas o fronterizas en el registro cultural digital. Para comenzar, como parte de nuestra misión, hoy tenemos el honor, me gustaría expresar un agradecimiento muy sincero a todas las personas que han apoyado este evento, desde los fundadores, demás colaboradores, becarios, ponentes y todos los que han colaborado y todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Su trabajo y sus actos son valiosos para hacer de esta serie un espacio verdaderamente inclusivo para el diálogo. Para comenzar, hoy tenemos el honor de dar la bienvenida al Dr. James Yeku, cuyo trabajo es un ejemplo de este compromiso transnacional crítico con las humanidades digitales africanas. Voy a pasarle la palabra a Subhadra, una de nuestras becarias de la maestría en español. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Es un privilegio presentar al Dr. James Yeku, quien es profesor asociado de Humanidades Digitales Africanas en la Universidad de Kansas. Es becario Alexander von Humboldt y es autor de dos monografías: Cultural Netizenship, Social Media, Popular Culture and Performance in Nigeria, y The Algorithmic Age of Personality, African Literature and Cancel Culture. También coordina los programas de Humanidades Digitales Africanas en la Universidad de Kansas y coorganiza el Simposio Anual de Humanidades Digitales Africanas, celebrado más recientemente en la Universidad de Ghana en junio de 2025. En su charla Crossing Digital Borders, DH in Africa, Africa in DH, el Dr. Yeku explorará cómo las humanidades digitales africanas funcionan como una intervención que cruza fronteras, una intervención que reimagina el espacio digital mediante marcos teóricos postcoloniales y africanos basándose en iniciativas y colaboraciones de la Universidad de Kansas y más allá. El Dr. Yeku examina la política de la representación, la ética de los datos y la IA en el paisaje digital africano, al tiempo que enfatiza la importancia de la comunidad y la colaboración ética en la construcción de redes de humanidades digitales resilientes. Estamos encantados de dar hoy la bienvenida al Dr. Yeku. Después de su presentación habrá un espacio de preguntas y respuestas, así que les animo a estar ahí y a hacer todas las preguntas que quieran al ponente. Y ahora le paso la palabra. Muchas gracias por la presentación. Me gustaría compartir mi pantalla, pero también quiero agradecer a todas las personas que se han conectado a este encuentro y decir que es un honor y un privilegio haber sido invitado a conversar con ustedes. ¿Todos ven mi pantalla? Genial. Así que de nuevo, gracias por estar aquí. Veo un par de nombres conocidos en la pantalla. Estoy agradecido de que se hayan unido y espero con interés sus preguntas y comentarios al final de la ponencia.
Hoy me gustaría empezar simplemente demostrando cómo las humanidades digitales africanas son fundamentalmente una intervención que cruza fronteras, especialmente una que se basa en la transnacionalidad moldeada o a la que da forma, que es moldeada por la visibilización consciente de voces y proyectos africanos dentro de las humanidades digitales. En otras palabras, hacer humanidades digitales en África es entrar en diálogo con historias, narrativas y lenguas que operan más allá de las fronteras político-coloniales de los estados-nación africanos. Tomando como referencia la Universidad de Kansas, donde trabajo, hoy quisiera subrayar la importancia de los enfoques postcoloniales y críticos africanos en la investigación en humanidades digitales. Por supuesto, académicas como Rebecca Rees y varias otras han mostrado el valor de este tipo de trabajo en lo que respecta a revertir la colonialidad del poder con herramientas y métodos digitales que son fundamentalmente para deshacer o fundamentales para deshacer los efectos duraderos del colonialismo. Terminaré mi charla explorando cómo la comunidad desempeña un papel importante en la configuración de las humanidades digitales en África, con el objetivo de mostrar el tipo de colaboración ética que ha guiado el trabajo, y en especial el trabajo de Kansas en los últimos 5 años. Cuando digo hemos, hablo en plural porque me refiero a colegas de Kansas como Brian Rosenblum, que es codirector fundador del Instituto de Investigación Digital en las Humanidades Digitales de Kansas. Y por supuesto a otros colegas maravillosos. De hecho, eso también incluye a Silvia Fernández, que estuvo con nosotros durante los primeros años cuando todo el programa comenzó. Creo que también hay que señalar desde el principio que mi noción de las humanidades digitales en África no incluye necesariamente al norte de África, así que tampoco incluye Sudáfrica, que como explicaré en breve. Aunque debo decir que buscamos activamente colaboraciones en esas regiones. De hecho colaboramos activamente con algunos grupos en esa región, en la región austral de África. Y también la conferencia de Humanidades Digitales del 2028 se va a celebrar en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, así que estamos realmente contentos de continuar esa colaboración. Aunque se debe decir que es algo diferente y única la situación de Sudáfrica. Melissa Terras identificó centros físicos de humanidades digitales en el mundo, y en esa imagen podían ver que Sudáfrica era el único país africano identificado en la imagen. Hoy esto se vería más o menos así. Además de Sudáfrica encontramos otros países como Nigeria, Camerún, Kenia, Senegal en ese mapa. En otras palabras, centros de humanidades digitales y programas académicos han surgido en esos países, y creo que lo están haciendo muy bien. También hay otras iniciativas activas, por ejemplo, en lingüística computacional en Senegal, y trabajos de preservación de patrimonio digital en Kenia y otras partes de África Oriental. En mi opinión, esas diversas actividades suponen una fuerte presencia de nuestro campo en el continente africano. Y probablemente haya varias razones para esta invisibilidad en particular, pero quisiera sugerir una razón en particular además de todos los otros factores, y es lo que podríamos llamar la idea de una única historia digital del continente. Creo que esta historia única de África, esta historia digital única de África, es precisamente la razón por la que el trabajo que hemos hecho en Kansas ha dependido en gran medida de la necesidad de construir este tipo de
de narrativa. Y cuando hablo de una historia digital única, lo que quiero decir exactamente es esto. Aunque África es importante para las humanidades digitales, como me gusta creer que lo es, el campo a menudo no ha logrado reconocer plenamente esta realidad. Sospecho que es una indiferencia hacia el continente que es resultado de un desequilibrio crítico en la narrativa académica dominante sobre las humanidades digitales y la relación tecnológica con África. Así que esta historia digital única y el punto, este es el punto que estoy planteando, es profundamente reductiva e incompleta. Se centra principalmente en una retórica de carencia tecnológica y explotación digital. Y creo que esto sirve para construir a África como una especie de otro digital. Entonces, cuando colegas muy bien intencionados hablan sobre África y las tecnologías digitales, la conversación suele estar enmarcada en un lenguaje que se centra en la brecha digital, en cosas como el acceso limitado o en prácticas de extracción de datos. También encontramos ideas como la noción de que el continente es una especie de desierto ecológico inmutable para la producción desde el norte global de culturas y objetos digitales. Es como si África fuese la antítesis de las narrativas de progreso tecnológico en el norte global. Así que lo que ocurre es que esta visión esencialista socava la agencia africana en la producción digital e introduce las condiciones bajo las cuales el continente a veces se vuelve ignorado en la investigación global de nuestro campo. Por ejemplo, como pueden ver en la pantalla, las menciones de África y la brecha digital y de prácticas africanas de extracción de datos en la literatura académica de los últimos 20-25 años han mostrado un aumento constante. Esas discusiones comenzaron en los años 90 y me refiero a discusiones sobre la brecha digital en África, por cierto, pero fue en los años 2020 cuando encontramos un creciente interés académico en ideas de conectividad, cuestiones de equidad y debates relacionados que esencialmente se convirtieron en un tema importante. Y creo que esos debates también se alinean con la producción académica emergente sobre colonialismo de datos y ética digital. Quiero decir que en este punto que soy por supuesto muy sensible a estos problemas que he descrito. He escrito sobre este tema en las prácticas de extracción de datos. Mi monografía más reciente que fue mencionado antes ofrece una especie de sociología literaria sobre los algoritmos basados en el lucro que sostienen la cultura de la indignación en las redes sociales. Así que conozco muy bien esta historia única, pero mi punto es que no puede ser la única historia que contamos cuando pensamos en las subjetividades digitales africanas. Y la razón es que creo que una narrativa que se centra únicamente en las condiciones precarias, digamos en la era de la IA, las condiciones precarias de los humanos en el circuito que limpian y etiquetan datos para empresas como OpenAI o Meta, enfocarse solo en esas condiciones a veces oculta el trabajo de quienes están realmente conectados y haciendo muchas otras. Así que mi argumento es que África también debe ser reconocida y afirmada como un sitio central de innovación digital, donde las personas están construyendo fábricas de IA, instituciones y donde individuos están creando y desarrollando modelos de procesamiento de lenguaje natural para descolonizar sistemas de IA que han sido diseñados de manera limitada y para proporcionar un registro digital más inclusivo, uno que haga que los modelos de IA sean más conscientes de los contextos culturales y lingüísticos, especialmente aquellos del sur global. Este proyecto Biafran War Memories es un archivo digital que recoge historias orales sobre la guerra civil nigeriana. Creo que un proyecto así es realmente importante, especialmente en un lugar como Nigeria,
donde las élites políticas suelen preferir olvidar el pasado y no se comprometen a financiar este tipo de iniciativas. También me gustaría mencionar que además de este tipo de proyecto existe archiving.ng, que básicamente proporciona una base de datos en línea completamente buscable de periódicos antiguos de Nigeria, em, nuevamente como una forma de intervenir en el pasado nigeriana. Y quizás sea importante mencionar que lo que la Academia Gandhi describe como la condición amnéstica que se encuentra como resultado del momento colonial en África, en el cual muchos países africanos postcoloniales están atrapados en esta lógica de olvido oficial. Como antídoto ante esto, existen muchas intervenciones privadas, mucho trabajo de humanidades digitales impulsado por comunidades en el continente que intenta deshacer este tipo de sensibilidad, este tipo de sensibilidad ahistórica de la clase política. Por ejemplo, encontramos proyectos en Nigeria que también crean archivos digitales y realizan todo tipo de visualizaciones para contar las historias de las comunidades locales y documentar el importante patrimonio cultural de distintos países, tanto en África Occidental como Oriental. Ahora bien, menciono todos estos proyectos porque en Kansas esto es lo que motiva el trabajo que hacemos. No solo nos interesa el hecho de las prácticas de extracción de datos, el hecho de la explotación digital. También creemos que esa narrativa es importante, pero el argumento es que esa narrativa no es suficiente y no puede ser la única narrativa que constituya el panorama de las humanidades digitales en África. Por ejemplo, registros de archivo indican que las primeras supercomputadoras de la IBM llegaron a países como Kenia y Nigeria en la década del 1960, poco después de que los británicos los tuvieran. Y por supuesto, esas supercomputadoras quizás ya no se usaron para trabajos en humanidades, pero sentaron las bases para el tipo de empresas tecnológicas sólidas que hoy existen en lugares como Nairobi y Lagos. Menciono eso solo como un ejemplo del tipo de trabajo que hemos estado haciendo en Kansas en los últimos 5 años. Pero la modalidad específica de nuestro trabajo ha sido a través de programaciones y eventos que hemos organizado. Comenzamos en el año 2020 con el programa de African Digital Storytelling, donde trabajamos con Sabian y un par de otros ponentes para reunir a diferentes académicos y practicantes del campo en África. Comunidades del continente que estaban haciendo muchísimo para documentar el pasado africano y contar las historias de sus comunidades. Y lo bueno de esto es que es quizás la única conversación sobre humanidades digitales exclusivamente centrada en África, al menos de los que se han dado en el hemisferio norte. Y creo que esto es importante. Existen otros eventos internacionales del campo en el sur global que suceden en todo el mundo y tratamos de conectar con esos espacios. Pero lo bueno de lo que hemos hecho en Kansas es que ofrece una plataforma para proyectos africanos, principalmente por africanos. Y para mí eso es importante, realmente. Y otra cosa sobre el programa es cómo ha fomentado muchas colaboraciones sur-sur. Los paneles, las discusiones, los talleres que hemos realizado han estado dirigidos a promover conversaciones que nuevamente descentran el episteme euroamericano y buscan centrar lo que es específicamente africano en términos de los archivos y los conjuntos de datos con los que trabajamos. A lo largo del tiempo nos hemos centrado en archivos, nos hemos centrado en IA y lenguas africanas, cual en muchos sentidos creo que tengo una visualización que documenta algunos de los temas que hemos abordado a lo largo de los años. Esto.
Quiero resaltar cómo el trabajo de lenguaje y a lenguas africanas parece ser el hilo más dominante en los últimos 5 años de nuestra programación. Y eso habla de cómo las lenguas africanas, obviamente debido a la diversidad lingüística del continente, generan una enorme cantidad del trabajo lingüístico y computacional que surge de la investigación africana en nuestro campo. Quiero mencionar que además del propio simposio que está en su quinta edición, también tenemos conversaciones ocasionales de humanidades digitales. Y las llamamos Digital Indabas y actualizaciones de humanidades digitales, nuevamente para mostrar el trabajo del campo del continente, pero en un entorno más relajado y conversacional que permite a las personas hablar sobre las particularidades de lo que está haciendo en el continente. El desarrollo más importante, creo, en los últimos años ha sido realmente salir de Estados Unidos para ir, por ejemplo, a Ghana y realizar este evento, que creemos que es realmente importante, especialmente si se considera el hecho de que debido a la historia del colonialismo existe este fenómeno del archivo ausente en el continente. Las personas siempre tienen que viajar desde el continente hacia otros lugares. Solo así pueden interactuar con materiales culturales e históricos africanos, ¿verdad? Así que este modelo que nos permite ir a Ghana, ir al continente a realizar conferencias presenciales, de alguna manera nos permite deshacer esa dinámica de entrar en conversación con colegas en el terreno, y para mí ha sido algo muy grande en los últimos 2 años. Por supuesto, tenemos varios colegas que se unen desde Estados Unidos, pero el énfasis y el enfoque de esos encuentros siempre ha sido los materiales culturales presentes y el trabajo de colegas que están en conversación con nosotros. Y por supuesto nosotros en conversación con ellos, que como productores de conocimiento en igualdad de condiciones. Nosotros no vamos ahí con ninguna asumida superioridad técnica. Vamos con un sentido de humildad y con la intención de colaborar éticamente, y digo eso también reconociendo que la ubicación estadounidense confiere cierto tipo, viene con ciertos supuestos de poder económico y de otro tipo. Venimos de un lugar donde hay financiamiento, donde hay capacidades institucionales en este trabajo. A pesar de todo eso, seguimos yendo. Hemos ido a Ghana al menos los últimos 2 años con la intención de trabajar con personas que realmente están haciendo un trabajo muy bueno. Y creo que eso ha sido útil. Para mí, toda la idea de las humanidades digitales en África es como una iniciativa de cruce de fronteras y que surge de este tipo de contexto, especialmente cuando las personas tienen que viajar desde diferentes partes de la región, desde Senegal, por ejemplo, desde Gambia, Camerún, Nigeria, personas cruzando fronteras para ser parte de estas conversaciones. Y no son solo fronteras físicas, también son lingüísticas. Hay personas que tienen, por ejemplo, en junio de este año estuvimos en un papel francófono, algo que siempre hemos intentado hacer para nuevamente centrar este anglocentrismo común de las humanidades digitales. Así que estás creando y creando muchos de estos eventos y tiene esta enorme sección francófona en África Occidental, y te das cuenta de que tienes que traer esas comunidades a la conversación. Así que en ese sentido tienes diferentes tipos de fronteras que están siendo cruzadas. No quiero establecer una distinción entre humanidades digitales africanas y otra de la diáspora, porque recibo muchas preguntas sobre esto, entre la diferencia entre el continente y la diáspora. Para mí es importante ver que el trabajo que hacemos en el contexto de África, en Kansas, opera en el contexto de las humanidades digitales negras y africanas hasta cierto punto. Pero mientras que las humanidades digitales de la diáspora o negra está más preocupada por temas de esclavitud y los efectos posteriores de la esclavitud, justicia social, antirracismo y la condición postcolonial en África.
perdón, la condición postcolonial en África limita las preocupaciones de las humanidades digitales, especialmente con respecto a deshacer los efectos duraderos de la historia del colonialismo y los vacíos y ausencias que ha creado en los archivos en el continente. Y por supuesto, más allá del colonialismo, tienes una situación que empeora significativamente debido a la clase política o gobiernos que básicamente no financian el trabajo. En algún momento en Nigeria, por ejemplo, el gobierno prohibió la enseñanza de la historia en las escuelas secundarias, y eso habla del tipo de relación que el gobierno tiene con el pasado. El gobierno prefiere olvidar, y en ese tipo de contexto lo que tiene es que a muchas personas, mucha gente de los sectores informales, colaboradores comunitarios, que se resistan a esa disposición antihistórica y construyen archivos, construyen herramientas, buscan métodos digitales para documentar el pasado y preservar distintos tipos de patrimonio cultural. Así que el enfoque de las humanidades digitales en África está conectado con las contradicciones del Estado postcolonial en muchos sentidos, a diferencia de las humanidades digitales de la diáspora, donde lidiamos con realidades cotidianas relacionadas con el racismo sistémico, la justicia social y los efectos posteriores de la esclavitud. Pero por supuesto, para ambas, lo que Kim Gallen describe como una tecnología de recuperación es importante, especialmente en cuanto a lo que recupera, dice Gallen, la plena humanidad de las personas marginadas. Así que ya sea en un contexto de África, donde personas periféricas a los espacios de poder usan herramientas digitales para rearticular su voz, o en el contexto de Estados Unidos, donde muchas personas negras usan herramientas para recuperar el espectro completo de sus posibilidades humanas, tienes esta idea de las humanidades digitales como algún tipo de tecnología de recuperación, y creo que eso es muy importante. Al unir todo esto, no sé si notaron que por alguna razón mis notas de presentación, esto ya nos había pasado antes de que la gente se uniera a la llamada, mis notas simplemente se negaron a funcionar y descubrí que las notas impresas están incompletas. Así que estoy improvisando. Espero que tenga sentido. Creo que es importante, al reunir todo esto, mencionar que gran parte del trabajo que hemos hecho en Kansas se conecta con una idea de compromiso diaspórico, el compromiso de la diáspora africana por un lado, y también con un compromiso con archivos de la diáspora africana. Pero el punto que quiero destacar es cómo hay muchas personas externas al continente que viven en el extranjero, ya sea como académicos afrodiaspóricos o simplemente como académicos africanos en la diáspora, que realizan gran cantidad de trabajo en humanidades digitales africanas. Menciono, por ejemplo, el trabajo de Frederick Maduro sobre la colección islámica de África Occidental, donde reúne materiales de Burkina Faso, Togo, Costa de Marfil, colecciona fotografías, videos, audios, especialmente en torno a los musulmanes y al Islam en esas regiones. Y creo que es un trabajo importante que nuevamente destaca el lugar fundamental del campo en el contexto africano. Esto viene de la diáspora, y lo mismo ocurre con el proyecto de Jennifer Hart, que radica aquí en Estados Unidos. Accra, que es el nombre de su proyecto, también es significativo, sobre todo porque utiliza la infraestructura de transporte de Accra para representar la ciudad espacialmente. Así que lo que se obtiene con este proyecto es una exploración urbana de una gran ciudad de Ghana utilizando herramientas y otros métodos digitales. De nuevo, otro proyecto que hemos mostrado en nuestro evento en Kansas, especialmente invitando a Jen para que hablara de su trabajo. Y lo mismo ocurre con ese trabajo también, que surge desde Estados Unidos.
Aunque de nuevo Tenache se ha movido bastante, pero este es un trabajo importante que cura la historia intelectual de Zimbabue. Y lo que Tenache hace es construir una base de datos que recoge la historia de los libros publicados desde la década de los 50. Creo que el proyecto está actualmente caído y han estado tratando de hacer algunas actualizaciones en el sitio para que la gente pueda quizás visitar la página en algún momento más adelante, pero quería señalarlo como un proyecto que viene de la diáspora. Y por supuesto mi propio Digital Nollywood también es importante como una intervención diaspórica en el campo, ¿no? Y con eso básicamente estoy pensando en un proyecto que fue concebido como una reconstrucción de la historia material del cine postcolonial en Nigeria. Hay algo que quizá que he dicho y que tal vez haya notado, es el hecho de que el Estado nigeriano no le gusta recordar el pasado. Así que en Nigeria hay una cultura no solo de olvido oficial, sino también en gran medida una cultura en la que las infraestructuras materiales que sostienen distintas industrias culturales están realmente en un estado de obsolescencia. Los archivos están en peligro de nuevo por la falta de voluntad política que está ausente, pero también por una cultura cotidiana que no valora necesariamente la preservación. Así que yo empecé a recolectar estos pósters como una forma de pensar la historia de Nollywood. Nollywood es la industria cinematográfica de Nigeria y en términos de volumen de producción es la segunda industria más grande del mundo. Y lo triste de Nollywood es que ha evolucionado a lo largo de los años a nivel material bajo una lógica de desaparición. A medida que produce películas, muchos de sus materiales de producción, en realidad desaparecen o quedan obsoletos y nadie se interesa en preservar este tipo, este tipo de conjunto de datos. Así que empecé a pensar en utilizar estos pósters básicamente para presentar un tipo de discurso preservacionista en el ámbito de la creación cinematográfica y de la investigación en el continente. Pero creo que lo importante desde una perspectiva de frontera es el tipo de lenguaje que también aparece en una de las secciones de este proyecto. La presente sección es un aspecto importante de este proyecto que creo ofrece una especie de entrada a las humanidades digitales multilingüe, sobre todo porque centra el Yoruba, una lengua africana mayoritaria que se habla en unos 2 o 3 países del continente y que además se usa ampliamente en Cuba y Brasil en el contexto de espiritualidades indígenas en esos países. Así que esta es una lengua importante que de nuevo está pensada para descentrar este enfoque en el inglés como lengua por defecto y dominante del campo, especialmente en el contexto euroamericano. En fin, solo quería mencionar este ejemplo en particular porque creo que es importante volver a pensar cómo las lenguas africanas son fundamentales y centrales para la identidad de las humanidades digitales en África de muchas maneras. Quizás para ir cerrando, solo quiero destacar que las humanidades digitales en África son en muchos sentidos impulsadas por la comunidad. Así que si tuviéramos, digamos, de 10 a 20 proyectos de humanidades digitales procedentes de África, me atrevería a decir que más de 2 tercios de estos serían de actores comunitarios, personas sin vínculos formales con ninguna universidad, personas que no necesariamente definen su trabajo como investigación en humanidades digitales. Así que cuando fuimos a Ghana el año pasado, cuando fuimos a Ghana hace unos meses en este año,
Nuestra disposición fue buscar socios comunitarios y estar en conversación con ellos, si es que ellos realmente querían, claro, pero de nuevo respetar la agencia de las personas, respetar sus subjetividades, significa que no vamos ahí, como dije antes, como gente con algún saber técnico superior o con más experiencia. Vamos como personas que quieren aprender y ha sido realmente gratificante ver cómo estas distintas comunidades se reúnen para profundizar en las conversaciones que hemos mantenido a lo largo de los años. Y quizás hay algo más que debería destacar sobre esto y es toda la cuestión de la financiación, ¿verdad? Se nos recordó en 2015 que las formulaciones del trabajo digital se construyen en función de contextos nacionales, especialmente aquellos configurados en parte por sistemas de financiación y de recompensas. Y yo veo esto mucho en el contexto africano, ¿verdad? Lo que cuenta y lo que pasa a considerarse valioso como investigación digital tiene mucho que ver con el tipo de financiamiento disponible para ese tipo de trabajo. En el contexto de Ghana, Brian y yo, ya saben, otros colegas que fuimos desde Kansas, estábamos muy emocionados de ver a las autoridades de la Universidad de Ghana realmente financiar proyectos, patrocinar este evento y hacer posible que se diera algún tipo de colaboración ética, ya sea con socios académicos en el campus de la Universidad de Ghana o con practicantes en el campo fuera del entorno universitario. El hecho de que hayamos ido 2 veces a Ghana y de que hayamos tenido eventos parcialmente financiados por colegas en Ghana es realmente importante para mí, especialmente dado que incluso aquí en Kansas no tenemos necesariamente el programa de humanidades digitales africanas, no es necesariamente un programa formal, es solo un conjunto de iniciativas a las que Brian y yo nos hemos comprometido y tenemos mucho apoyo de distintas personas, pero a nivel institucional realmente no hay nada en marcha como tal. Así que cuando vas a Ghana, vas a África, por así decirlo, donde la gente siempre está entusiasmada para hablar de las limitaciones de infraestructura y de la idea de ponerse al día tecnológicamente como si eso fuera algo peculiar de África. Es genial ver este compromiso con el trabajo del campo y solo pensé que eso valía la pena resaltarlo. Y no estoy diciendo que se necesite financiación para tener colaboraciones éticas. Por otro lado, lo que digo es que es mucho más fácil trabajar con colegas cuando somos capaces de descentrar las asimetrías de poder que vienen con nuestra posición como académicos procedentes de Estados Unidos. Y por tanto, para mí, en un espacio como este, creo que es importante, ya saben, mandar un saludo a esa gente de Ghana y por supuesto un saludo a Silvia, que ha colaborado con nosotros desde el principio y sigue apoyando nuestro trabajo. Y probablemente también darles las gracias a todos ustedes por estar aquí, escucharme y hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias James por esta presentación tan increíble. Creo que todos aprendimos mucha información valiosa hoy. Me gustaría empezar con la sección de preguntas y respuestas, si está bien contigo. Claro. Bien, me gustaría comenzar con una pregunta sobre tu propia experiencia. ¿Qué retos y oportunidades encontraste al crear un espacio digital multilingüe que busca representar diversas voces africanas de forma ética y de manera colaborativa? Sí, sí, muchas gracias. Es una pregunta importante. Así que cuando tienes personas que hablan diferentes lenguas reuniéndose utilizando una lengua formalmente colonial, se vuelve realmente interesante, ¿verdad? Tienes hablantes francófonos, hablantes del inglés, pero ninguno de nosotros tiene en realidad estas lenguas como lengua materna. Así que el grupo es inherentemente multilingüe, ¿verdad? Porque tienes gente que trabaja con materiales en distintas lenguas y que conversa en, digamos, un contexto francófono, en francés o en inglés, ¿no? Así que para mí lo importante es poder dar
espacio a todas estas lenguas para que estén presentes y poder reunir archivos y materiales que hablen en estas distintas comunidades y lenguas. Y lo que hemos hecho hasta ahora y en todos los programas que hemos tenido y en todos los eventos es tener un espacio donde todas estas lenguas puedan estar presentes, y hemos visto el impacto de este tipo de trabajo en los últimos 5 años. Diría que hemos tenido representación de más de 20 países en nuestra programación y contamos con diferentes lenguas presentes, y para mí eso es realmente importante en términos de mi propio trabajo. El proyecto de Digital Nollywood que mostré, el aspecto Yoruba de este proyecto es también un intento no solo de mantener materiales y conjuntos de datos en inglés, sino de tener algo de mi propia lengua indígena o mi lengua materna como una forma de estar en conversación con mi propia cultura en este espacio. Digo, en este espacio digital. Espero que tenga sentido. Sí, muchas gracias por su respuesta. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano o escribir algo en la sección de comentarios. De hecho, tenemos un comentario en el chat y es de Stephanie González. Ella pregunta qué consejos le daría usted a estudiantes o académicos que en las primeras etapas de sus carreras interesadas en este campo. Yo creo que una buena forma de empezar es primero reconocer que existe algo llamado humanidades digitales africanas. El núcleo de mi charla es precisamente decir que existe una narrativa digital única sobre el continente allá afuera que oscurece gran parte de las conversaciones que ocurren en el campo en África. Porque hay una fijación, sospecho, en esta crisis de la brecha digital, el acceso a Internet y las limitaciones. Y creo que todo eso es importante, pero pienso que ese enfoque particular oscurece el trabajo de quienes sí están conectados digitalmente y están haciendo mucho trabajo. Así que el primer paso sería reconocer que ese trabajo ya está ocurriendo y luego entablar conversación con académicos en el campo que están haciendo este tipo de trabajo. Invítelos a sus clases. Yo puedo contar al menos 10 monografías que se han escrito sobre distintos aspectos de las culturas digitales africanas, de las humanidades digitales africanas. Compren los libros, invítenlos a hablar sobre ellos, y ya saben, asistan a conferencias. Nosotros organizamos distintos eventos cada año. Por favor, asistan a esos eventos, vengan a apoyarnos. Pero para mí esa es una manera, quizás la mejor forma o el mejor punto de partida. Simplemente estar en conversación con la gente que realmente está haciendo este tipo de trabajo. Y también sé que a veces es difícil, pero también pueden viajar al continente por distintas razones, ¿verdad? Pero si es posible ir a asistir a un evento de humanidades digitales en el continente, por favor háganlo. Es seguro y es divertido. También tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido el reto de pasar del trabajo en línea al trabajo presencial y cómo se han superado esos retos? Si pudiera darnos algún ejemplo, algunos ejemplos. Sí, claro. Para mí, antes del reto, lo bueno del modelo en línea fue que un montón de personas pudieron unirse desde distintas partes del mundo, ¿verdad? Yo soy particularmente defensor de las conferencias en línea por lo que vivimos durante el COVID, lo efectivas que fueron y tal. Así que la posibilidad de acceso, la posibilidad de tener más participación en el contexto de las humanidades digitales en África especialmente es mayor en línea porque podemos llegar a más personas. Pero la transición al modelo presencial fue estrategia para nosotros porque es importante estar donde está la gente haciendo su trabajo.
aunque es caro. Es costoso cuando no tienes una beca Mellon, cuando no tienes financiamiento, ir a otras partes del mundo. Y por eso antes quise dar un reconocimiento a los colegas de Ghana que dijeron: James, Brian, ustedes pueden venir, nosotros nos comprometemos económicamente con esto. Así que el reto ha sido el dinero, pero de nuevo es una comunidad en crecimiento y tener esta increíble red de apoyo pues nos ha permitido superar este reto algo. James, muchas gracias por tu charla y por ver todo, por todo el trabajo que tú y las personas involucradas están haciendo en Kansas y en Ghana. Yo estoy preguntándome específicamente lo que mencionaste de que las humanidades digitales africanas no es un programa en Kansas, pero sí tiene una red con, pero sí tiene una red con instituciones, con practicantes, con becarios, con bibliotecarios en África, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. ¿Cómo visualizas esto en el futuro y si existe la necesidad de tener un programa formal o si es mejor tener esta red transnacional que puede funcionar así? Estoy pensando en eso especialmente en relación con las humanidades digitales transfronterizas mientras planeamos lo que sigue y hemos aprendido mucho de tu trabajo. Me interesa saber más en relación, tu situación en relación con lo que mencionaste. Sí, gracias. Y creo que pueden ser ambas cosas. Puede seguir siendo esta red transnacional y comunidad de practicantes y académicos comprometidos con el registro digital de estas comunidades y al mismo tiempo puede ser también un programa. Y ese es nuestro objetivo en Kansas, que en algún momento podamos desarrollar un espacio institucional sólido que permita una programación formal en torno a los registros culturales africanos. Así que imagino un tipo de conversación entre un programa existente de estudios africanos y las humanidades digitales. Actualmente estoy en el proceso de crear un laboratorio de humanidades digitales africanas e IA dedicado a textos literarios de África Occidental anglófona, y el objetivo de este laboratorio es crear una red interdisciplinaria de académicos de estudios africanos, de humanidades africanas y de científicos computacionales y programadores aquí en Kansas, solo para poder tener un programa que realmente genere algo. Y ojalá veamos qué surge de esto. Así que mi respuesta corta es: creo que puede ser ambos. A medida que consolidan sus actividades transnacionales, reuniendo gente, construyendo comunidad, discutiendo éticamente las diferentes posibilidades y ya saben los límites y promesas de lo que hacemos, podemos también tener un programa donde exista algún tipo de pedagogía digital, donde haya mentoría para estudiantes de posgrado. Algo que no mencioné antes es el papel de la mentoría de posgrado en lo que hemos hecho hasta ahora. Siempre me emociona trabajar con estudiantes doctorales y de maestría que están interesados en las humanidades digitales, y muchos de ellos han sido los motores de lo que hemos hecho. Y ya y no es una apropiación de su energía, es un reconocimiento de lo que aportan en términos de innovación, en términos de dinamismo, y ha sido realmente genial trabajar con personas a quienes les entusiasma ese tipo de trabajo. Así que para mí tener un programa permite estos tipos de mentoría y posibilidades de asesoría, incluso mientras seguimos profundizando las diversas actividades que tenemos con personas de todo el mundo. Cuando fuimos a Ghana en junio, tuvimos un taller específicamente para bibliotecarios. Lo llamamos Humanidades Digitales para Bibliotecarios. Y una de las cosas que ha salido de ese evento, y Brian ha estado trabajando en esto, es la posibilidad
de que alguien del Departamento de Estudios de Información visite Kansas. Y sé que el momento político actual en Estados Unidos dificulta ciertos viajes para personas de ciertas partes del mundo, pero con suerte este tipo de acuerdo funcionará de nuevo como parte de este compromiso con una red transnacional de académicos y practicantes, becarios interesados en este tipo de conversaciones. Tenemos una pregunta de una de nuestras becarias de posgrado, Cristina Artis, y ella pregunta, bueno, primero comenta que el tema de Nollywood y cómo muchos de sus métodos se consideran obsoletos le recuerda a la industria de la animación en Estados Unidos y cómo las animaciones dibujadas a mano no son fáciles de crear porque la tecnología se ha vuelto obsoleta. Así que su pregunta es cómo ayuda el trabajo de humanidades digitales a conservar los métodos de creación cinematográfica o el enfoque está en conservar la cultura. Yo creo que el trabajo de humanidades digitales realmente ayuda a conservar y preservar distintos métodos de creación cinematográfica. Para mí el centro Digital Nollywood es una de las posibilidades que imagino es crear memes de internet y ya sabes, curar memes de internet de la era clásica de Nollywood y me refiero a películas de Nollywood de los años 90. Por alguna razón estas películas están produciendo memes de internet que se usan actualmente. Así que una de las cosas que me interesa hacer es crear una sección en Digital Nollywood donde la gente puede interactuar con memes de internet de los años 90, pero que estos memes se estén usando en el presente para todo tipo de comentarios culturales en línea, pues es muy interesante. Creo que es bueno, es una manera en que un aspecto importante del panorama cinematográfico se convierte en una vía para conservar y preservar la cultura. Con gusto responderé a más preguntas. La doctora Kristen Mapes tiene una pregunta. ¿Puede activar su micrófono? Gracias. Si realmente disfruté escuchar un poco más sobre lo que ocurre entre bastidores, un poco más de la historia y también el contexto, James, y ciertamente soy una gran admiradora del simposio de Humanidades Digitales Africanas. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido tu experiencia navegando las normas culturales de la institución de Kansas y las normas culturales de organizar eventos, de hacer el trabajo administrativo y logístico con los tiempos institucionales y luego colaborando con la universidad en Ghana? Si eso ha sido fluido o si como mencionas problemas, ¿a qué te refieres? Me interesa esto, pero también tengo mucha curiosidad sobre cómo funcionan esas colaboraciones, no solo entre personas, sino casi entre instituciones y me encantaría escuchar más sobre este punto. Muchas gracias, Kristen. Yo también admiro el trabajo que tú haces y gracias por el espacio que creas para académicos globales de este campo. Así que creo que tu pregunta es importante y probablemente ya conoces la respuesta. Es una locura la burocracia institucional con la que tenemos que lidiar cada año. Bueno, al menos con la que lidiamos el año pasado y por supuesto este año, especialmente de nuevo en el contexto del financiamiento, ya sabes, quiero decir, podemos conciliar las diferencias de horario y tratar de resolver eso fácilmente, pero cuando se trata realmente de transferir fondos de un lugar a otro, ahí es donde está el problema. Por ejemplo, teníamos financiamiento para una visita a Ghana que venía de Ghana, de Suecia, de Estados Unidos y creo de Sudáfrica, y simplemente coordinar la compra de boletos de avión para alguien, ya sabes, conseguir que alguien pagara su honorario. Fue un montón de trabajo.
Y para mí eso, alguien preguntó sobre los retos antes, es un gran reto, pero nuevamente está ligado al financiamiento en cierto modo. Pero en el contexto específico de Kansas, me alegra que mientras que la gente sepa lo que está haciendo en cuanto, bueno, hay muchos administradores financieros que ayudan a que nuestro trabajo sea fluido, pero a veces las personas son trasladadas a otros puestos y sin la memoria institucional de cómo funciona una oficina, es difícil saber cómo pagar a un académico internacional que presenta en línea o si vamos a Ghana, cómo enviar dinero. Así que diría que el mayor reto ha estado en el contexto de simplemente poder hacer una transferencia o tratar de procesar algún tipo de honorario. O, por ejemplo, que una unidad prometa apoyar un programa y luego no pueda procesar ese apoyo en términos de las cuestiones pragmáticas del pago mismo, debido a engorros institucionales y burocráticos. Así que esos son los problemas, los del dinero. Pero en cuanto a los otros aspectos, creo que el entorno de Kansas es bastante bueno en términos de apoyo que ofrece. Y por eso me alegra que tengamos, ya sabes, gente en su lugar que conoce la cultura, que ha estado mucho tiempo. El trabajo de humanidades digitales en Kansas existe desde mucho antes de que del trabajo de humanidades digitales en África. Alguien como Brian tiene una gran experiencia y él ayuda a que el trabajo salga adelante, pero yo sé que simplemente lograr pagarle a la gente ese realmente es el gran asunto y es lo más difícil. Tenemos una pregunta de Stan West y él dice que gracias por impulsar la tendencia de las lenguas indígenas por encima de las coloniales en el cine y la literatura. No solo es empoderador, sino que añade autenticidad a tus historias. Entonces, ¿cómo manejas la reacción negativa? Yo realmente no me preocupo por la reacción negativa, para ser honesto. Y la razón por la que digo eso es porque el inglés no es mi primera lengua. He tenido que aprender inglés y así que centrar mi idioma a expensas del inglés es algo que no tengo otra opción. Así que si alguien quiere atacarme por eso, simplemente lo ignoro, ¿verdad? Pero para ser honesto, tampoco hay mucha negatividad. Una persona hizo una especie de reseña en la sección de Yoruba de Digital Nollywood y es que escribió una nota sobre este tema y lo publicó en una entrevista que apoya de hecho la producción académica multilingüe y pensé que eso era bueno. Así que, digamos, no he visto cosas negativas, más bien cosas positivas. Pero en todo caso yo no dejaría de usar mi idioma debido a ninguna reacción negativa si la hubiera. Y creo que tú tampoco deberías hacerlo. Exactamente. James, tengo una pregunta con respecto a cómo todo tu trabajo ha influido en las humanidades digitales en general. Has puesto sobre la mesa muchos temas de multilingüismo, de colaboración. Creo que todo este trabajo muestra también los esfuerzos que vemos con bibliotecarios, con miembros de la comunidad y me gustaría escuchar cuáles han sido los resultados que has visto con el grupo con el que trabajas respecto a cómo las humanidades digitales africanas ha influido en toda la comunidad de humanidades digitales. Y creo que sí, que ha aprendido el grupo para seguir traspasando algunas de las limitaciones que vemos en las humanidades digitales o aquello a lo que resiste y que está haciendo bien en general.
Sí, yo creo que lo primero que me viene a la mente es el hecho de que las humanidades digitales en el 2028 va a ser en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Eso es una gran victoria para el campo en África, ¿verdad? Y para mí no puedo exagerar la importancia de eso y ojalá sea un ejemplo de la posibilidad de salir de los márgenes, ¿verdad? Y ser más central y estar en el centro de las humanidades digitales en general. Y yo, para mí, eso es una victoria y tomaría eso cualquier día, claro. Claro, siguen existiendo las cuestiones persistentes y recurrentes que tenemos que seguir denunciando. Ya sabes, hay que hablar de toda esta marginación de lenguas indígenas, contextos culturales y lingüísticos que no son euroamericanos. En el marco de la IA, por ejemplo, la IA reproduce algunos de estos sesgos y suposiciones codificadas y estereotipos del registro cultural digital antiguo. Así que con la IA lo que tienes es una proliferación inevitable de todo eso. Ahora, a pesar de todo eso, aún tomamos esta victoria y ojalá continuemos teniendo más participación con las humanidades digitales en África. Y para mí lo que realmente quiero ver es más responsabilidad fiscal del lado africano, ¿verdad? En la medida en que podamos financiar nuestra propia infraestructura, podamos comprometernos con como el modelo de la Universidad de Ghana. De hecho, la razón por la que digo eso es que no puedes tener descolonización sin empoderamiento económico. Tienes que financiar el trabajo decolonial si quieres que exista. Y creo que tengo esa frase en mi libro. Así que me permiten esta cita de mi libro, perdón, pero el punto es que tienes que comprometerte a financiar las cosas que te importan, ¿verdad? Así como yo tomo las victorias, ya sabes, aquí y allá, estoy agradecido por el apoyo de Kansas, de gente como tú, Silvia, de todos los que están asistiendo a esto, escuchando hablar de las humanidades digitales africanas. Gracias de verdad, pero al mismo tiempo mucho tiene que venir desde el continente y por eso nuestro trabajo en Kansas siempre está enfocado mirando hacia el continente para visibilizar y dar plataforma a lo que la gente está haciendo allá. Gracias James, estamos por terminar. Muchas gracias por esta charla tan rica. Si hay alguna pregunta o comentario, por favor pueden comunicarse directamente con James. Yo quisiera agradecer a todos por acompañarnos esta tarde en la segunda presentación de esta nuestra serie de 3 charlas. Como podemos ver, lo virtual nos permite invitar a 3 de los ponentes. El doctor Yeku, muchas gracias por su presentación tan estimulante. Esta presentación será traducida al español y subida al canal de YouTube de Humanidades Digitales Transfronterizas en las próximas semanas. Em, Les invitamos a estar con nosotros nuevamente la próxima semana para la siguiente charla de nuestra serie con la presentación de Christine Mapes titulada ¿Qué son las humanidades digitales globales? Reflexiones sobre oportunidades y desafíos. Y pueden seguirnos en @transporterdh en redes sociales o visitar transporterdh.org para mantenerse conectados y conocer más sobre nuestro trabajo y próximos eventos. Nuevamente gracias a la Fundación Mellon y a la Universidad de Texas en San Antonio y al apoyo de nuestros investigadores colaboradores, nuestros becarios y de la Universidad de Texas en San Antonio. Que tengan todos una excelente noche. Esperamos con ansias nuestra próxima presentación y discusión sobre humanidades fronterizas, digitales transfronterizas la próxima semana. Nos vemos entonces. Adiós a todos.